Soul Gas off the defuse, and the 1v1 is check your corners. A foam has gone, and suddenly Liquid are looking a little bit more deadly. What is that? Dustin Niso Dernas es uno de esos nombres que, aunque hoy nos suene la boca de los nuevos, sigue resonando con fuerza entre quienes estuvieron ahí cuando todo empezó. Un jugador que no buscó ser una estrella, pero terminó siendo el arquitecto silencioso de la gloria del primer Team Heretics. Pero ¿cuánto queda de su legado? ¿Por qué su nombre se susurra con respeto entre veteranos y sin embargo permanece ausente en la memoria colectiva? Su historia no es la del héroe que cayó, es la del que ascendió, conquistó y desapareció. La del jugador que tocó el cielo y renunció a él. Este es el relato de un talento que ayudó a fundar el Valorant competitivo en Europa. Esta es la historia de Niso. Pero antes, déjame que te enseñe un mensaje del patrocinador de este vídeo. Hoy quiero enseñarte Keydrop, una web donde puedes abrir las cajas de skins de Counter-Strike como las de toda la vida, pero con mejores probabilidades y skins mucho más ajustadas a lo que buscas. Puedes abrir la caja que tú quieras específicamente o puedes jugar batallas de cajas contra otros usuarios donde el ganador se llevará todo, lo que resulta mucho más estimulante. Además, a medida que vayas subiendo de nivel tu cuenta de Keydrop, te darán diariamente cajas de skins gratuitas que podrás ir abriendo, además de que existen eventos y actividades que salen ocasionalmente que te darán más opciones de ganar puntos que canjear por skins. Si usas el código HITBOXKING cuando deposites en la web, te dan un 20% de saldo extra. Pero no solo eso, sino que además entrarás en varios de los sorteos de skins que realizo todos los meses para mis depositantes. Y en función de lo que deposites tendrás más o menos participaciones para poder llevarte estas skins. Eso sí, recuerda que necesitas una edad mínima de 18 años para poder utilizar la web y utiliza solo el dinero que no necesites para tus gastos del día a día. Dicho esto, nos vemos en Keydrop abriendo cajitas. En 2020 Riot anuncia su beta abierta para Valorant y lo que para muchos fue una distracción y una oportunidad, para Niso fue una clara oportunidad de conquistar un horizonte inexplorado. Dustin Dernas hizo su primera aparición en el panorama de las rankeds o competitivas, llamando la atención de varios jugadores en EMEA por su inédito nivel con jugadas imposibles, lo que desembocó en que conformara su primer equipo mixto, sin mucha aspiración, Mati Stack, junto a sus compañeros Mati, Rain, Jesmund, Nicola, y todos ellos bajo la dirección del conocido por todos en la escena Tanith, un reputado coach en la escena de Valorant en un futuro vinculado a equipos como Energy, Vitality o Heretics. Y será este mismo Tanith quien la acompañará durante todo su futuro profesional en Valorant. Fue en octubre de 2020 cuando Team Heretics rompe el panorama internacional anunciando un roster prometedor capitaneado y reunido por Lowell, mítico jugador español de CSGO que había formado parte de equipos como Mouth o Movistar Riders y que intentaba ahora reconducir su carrera profesional a Valorant para desafiar a los equipos más grandes de la escena. ¿Y cuál fue el roster que presentaron? Muchos lo recordaréis. En el rol de Smoker, a Boba, la joya nórdica, actual jugador de Apex, por aquel entonces poco conocido y con mucho por pulir. En el rol de centinela, Paura, una tremenda mezcla explosiva entre la insignia de los turcos y una mente táctica superior a muchos en el juego. Su Cypher era temido y envidiado por muchos. Como segundo duelista o flex, Nuki, jugador lituano, jugador tremendamente explosivo que quizá reconoceréis por su paso en G2 o por una de las jugadas más emblemáticas en la historia de Valorant. Y finalmente, como principal duelista, esencialmente en Reina, nuestro protagonista Niso, jugador rookie no muy reconocido en la escena, el talento oculto del equipo y el que parecía capaz de hacerlo todo. El roster de Team Heretics llamó la atención desde un primer momento. Su primer torneo oficial fue la LVP Genesis Cup Fuego, donde midieron sus habilidades contra otros equipos españoles y portugueses. El Heretics de Niso no perdió ni un solo partido en este torneo, coronándose como ganadores. Y Niso lo hacía en manos de una reina absolutamente impecable que hoy en día es recordado por muchos. Para que entiendas un poco todo esto, déjame contextualizarte un poco la situación. En aquellos momentos iniciales del juego, el meta no estaba ciertamente muy consolidado y el juego bebía su mayor parte de las estrategias y fundamentales de su hermano mayor, el CSGO. Es por ello que los equipos estaban fuertemente conformados por exprofesionales o personas que tenían grandes nociones en este juego. De hecho, el ritmo de las partidas, las estándares y la macroestrategia tenían una fuerte herencia de aquella escena. Y en este contexto apareció la reina de Niso, sorprendente porque era un agente que había sido prácticamente descartado por su poca viabilidad competitiva debido a que no tenía mucha sinergia que ofrecer en cuanto a las habilidades a su equipo, pero que en manos de Niso la historia cambiaba por completo. Niso había sido dotado de unas capacidades de percepción que le caracterizaban fuertemente, se movía a sus anchas por el
el mapa como un cazador en busca de su presa, con sigilo, holdeando fangres imposibles e incapacitando totalmente las estrategias del rival. Puseaba, avanzaba, conseguía kill y rápidamente se reposicionaba haciendo imposible su refrag. En un meta donde la planificación, los executes y jugar de una manera técnica y rigurosa eran sumamente importante, la reina de Niso tenía un propósito claro: desequilibrar, anticipándose siempre a los movimientos del rival, entorpeciendo sus ejecuciones o sus intentos de acometida. Era lo que se diría a día de hoy como un auténtico quebradero de cabeza. Llega el 23 de septiembre del 2020 y Riot anuncia su primer gran torneo internacional, la First Strike, el torneo más importante y el único torneo oficial de Riot hasta la fecha. Era la gran oportunidad para constituirse como el mejor equipo de la región, pero déjame refrescarte un poquito la memoria por si no tuviste la oportunidad de vivir una de las etapas más bonitas en la historia del juego. En Europa dominaba el G2 de Ocelote, con sede en Berlín y liderado por Mixwell, acompañado de Ardis, Piz, David P y Patitech. Habían ganado todos los grandes torneos desde las Ignition Series con 38 victorias y solo una derrota, que luego, además, vengaron contra FPX. Eran prácticamente invencibles. Pero el posible enfrentamiento de Heretics contra G2 bebía también de otra narrativa, ya que Mixwell y Lowell convirtieron un equipo profesional en CSGO en Movistar Riders. Ambos eran increíbles jugadores, pero la dinámica de ese roster no funcionó como muchos esperaban y acabó torciéndose por problemas de dinámica de grupo. Lowell acabó abandonando el equipo, mientras que Mixwell aguantó en un barco a la deriva en Movistar Riders hasta que el proyecto acabó desmoronándose, lo que hizo que la situación de ambos fuera algo más tensa de lo habitual, según se comentaba dentro de la escena. Así pues, la First Strike podía suponer el choque entre el hegemónico G2 de Mixwell y el nuevo equipo promesa de Team Heretics, capitaneado por Lowell. Un auténtico choque de mastodontes. Todo el mundo estaba a la expectativa. Y volviendo a nuestro protagonista, el Team Heretics de Niso arrancó la First Strike con un ritmo vertiginoso, imponiéndose a todos y cada uno de los rivales que se cruzaban y solo perdiendo en una ocasión contra NiP en un BO1. No obstante, Team Heretics consiguió abrirse paso a una semifinal que para todos era la final anticipada, el esperado choque entre los dos grandes colosos de Europa, G2, el equipo imbatible, y Heretics, la promesa emergente. Fue un increíble partido que acabó definiéndose por detalles y en su tercer mapa, Split, donde el equipo español Heretics consiguió obtener la victoria y eliminar del torneo a G2 con un Mixwell que obtuvo, sin lugar a dudas, el MVP del partido, obteniendo más de 70 eliminaciones. No obstante, G2 no supo contener de ninguna manera al que fue el mejor jugador de los heréticos en el partido, Niso, que junto a la bestia determinante de Nuki fueron quienes marcaron claramente las diferencias con kills y jugadas agresivas totalmente inesperadas por G2. Nadie creyó que Team Heretics pudiera acabar sometiendo a G2 y dando fin a su reinado imbatible en Europa, pero ese día hicieron historia y nuestro protagonista Dustin Niso Derna se proclamó como el quinto mejor jugador de toda la First Strike, solo por detrás de Zipan, Ardis, Mixwell y Scream. Fue, sin lugar a dudas, el mejor jugador de Heretics del torneo, y es que lo hizo de una forma desatada, como segundo duelist y flex. No era el más brillante en KDA, pero el engranaje perfecto, el que permitía que todo fluyera, el clutcher, el que aparecía siempre que se necesitaba. Era, en pocas palabras, la gran diferencia. Un día después, se coronaban como campeones de la First Strike contra un SAM FC, liderado por Booster y que más tarde se convertiría en Fnatic, que no puso demasiada resistencia. Tras esta hazaña y con posterioridad a un par de campeonatos menores, donde no perdieron ni un solo partido, Team Heretics, ante la sorpresa y la incredulidad de todos, anunció el primer six-man roster de Valorant con Rubino. Tuvo por supuesto una crítica feroz de detractores que no entendían muy bien el movimiento ni las razones de por qué tocar al equipo en aquel momento cuando no había perdido prácticamente ni un solo encuentro. Nosotros lo que buscamos es una fórmula dentro del equipo, un environment que nos permita rotar en función de lo que mejor se adapte al equipo en ese momento, lo que mejor se adapte al rival y en definitiva lo que nos vaya mejor. Explicaba Arnau, director deportivo en el podcast reconocido como Universo Valorant. Básicamente y en pocas palabras, explicaban que por decisión del equipo técnico irían alternando entre jugadores, esencialmente entre Rubino y Niso, en función de los mapas y los partidos para garantizar casi un mejor rendimiento deportivo. Y así finalizó la temporada y llegó el nuevo año 2021 y con él aterriza la nueva temporada competitiva y el sistema de Challengers en EMEA, que daría paso a las Masters y a final de año al Mundial, donde Heretics por primera vez podría estrenar su six-man roster. Pero todo este proceso de la Challengers del 2021 en Team Heretics fueron un periodo de dudosos y cuestionables cambios. Los heréticos vivieron una temporada donde constantemente rotaban entre jugadores, pero quien fue más víctima de toda esta rotación fue sin duda Niso, por un Rubino que nunca llegó a rellenar sus vestimentas. Esto se hizo especialmente latente el día 4 de febrero cuando perdieron contra Entropic y fueron eliminados del primer clasificatorio sin Niso.
El resto de la temporada fueron más cambios intermitentes, donde se alternaba a los jugadores sin una lógica muy coherente y donde podía verse que el nivel de Niso cada vez que participaba era mayor. Y debo haceros una especial mención el 19 de febrero cuando los Orejes se enfrentaron contra Chacalaca, equipo conformado por Gubiño, entre otros, y que por aquel entonces no habían perdido ni un solo partido y la sombra de posibles usos de programas de terceros rondaban por aquel entonces por sus cabezas, ya que el jugador frontside de Chacalaca había sido baneado de CSGO por cheater anteriormente. Pero no os preocupéis porque Niso no dejó alma viva en ese encuentro. El jugador alemán coronó la serie con 71 eliminaciones, 41 muertes y una diferencia de +9 en primeras sangres. Lo más inaudito es que los heréticos hicieron una estrategia nunca vista en la historia de Valorant, donde los jugadores en el bando defensor esperaban en base al lugar de ataque del enemigo para fludear en el site a la llegada del equipo rival. Uno de los partidos más extraños y surrealistas de la historia. Finalmente, el club español consigue llegar el 18 de marzo del 2021 al primer torneo internacional más importante, o mejor dicho, interregional, denominado Masters, donde los 8 mejores equipos de EMEA luchaban entre sí. Y durante el desarrollo de este torneo, Team Heretics siguió continuando con su 6-man roster de una manera muy similar a los últimos meses de la temporada, donde las convocatorias de Newshow eran intermitentes en los partidos a pesar de sus potentísimos performances. A pesar de ello, lo consiguen y llegan a la gran final de la Masters y Team Heretics tiene que enfrentarse contra Ascent para coronarse como campeones de toda la región de EMEA. Un título parecido al que respectivamente había conseguido la First Strike, pero con muchísima más validación y repercusión, ya que este se hacía con la instauración del primer año de la competición oficial. Pero la gran pregunta que rondaba por las cabezas de todos era, ¿jugará Niso en esta serie final al mejor de 5 mapas? Llega el primer mapa de Split y Niso es convocado en lugar de Rubino, utilizando su gran agente estrella, Reina. Heretics arrasó a Ascent 13-7 en un primer choque donde el equipo rival no tuvo nada que hacer. Niso, Nuki y Aboba estaban absolutamente imparables. El júbilo entre los aficionados españoles estaba en boca de todos hasta que Tanith, coach del equipo, puso un tuit nada más ganar el primer mapa. Imagínate lo que van a quejarse ahora cuando sepan que el próximo mapa no jugará Niso. El tuit en cuestión fue tan duramente castigado que tuvieron que borrarlo. Lo peor es que era verdad. Niso no fue convocado para el siguiente mapa, Bind, y Heretics se acabó perdiendo 9-13 con un desempeño totalmente desencafinado y un Rubino que era superado por toda la expectativa y presión social. No obstante, el equipo de Heretics se mantuvo digno a sus ideales y decidió prescindir de Niso también para el tercer mapa, Heaven. Y para sorpresa de todos, misteriosamente, Rubino jugó en esa ocasión con un desempeño nunca visto y el equipo consiguió hacerse con la victoria 13-9. Llega el cuarto mapa, Icebox, con un parcial de 2-1 a favor de Heretics y se decide volver a dejar jugar a la bestia. Pero ojo con esto, tomándose una decisión deportiva bastante cuestionable. Niso no jugaría con Reina, sino con Raze. Algo absolutamente inédito, por múltiples razones. Primero porque Reina era su agente estrella y además era su mejor mapa, y también estaba la composición. Y segundo porque Nuki, que aunque también era un buen usuario de Reina, era reconocido por ser una de las mejores Raze de Europa. ¿Por qué este cambio de roles? Fuera como fuese, y a pesar de que ambos hicieron un rendimiento individual increíble, no fue lo suficiente como para coronarse como ganadores de este tercer mapa, que les habría dado el título de ganadores de la primera Masters del mundo y que perdieron en un reñido overtime 12-14. El ambiente estaba muy tenso y se venía el mapa que lo decidiría todo, Ascent. De nuevo Heretics, casi pareciendo más interesado en levantar polémica en redes que ganar el mapa decisivo, optó una vez más por no alinear a su jugador estrella, poniendo a Rubino en su lugar. La idea era conservar la maestría de su Sova, pero al mismo tiempo se seguía apostando por una Reina que sería utilizada por Nuki. Pero lamentablemente Heretics acabó perdiendo este último mapa con un Rubino que volvió a consolidarse como bottom fragger de su equipo, terminando toda esperanza en convertirse como campeones de la Masters. Y después de la derrota, muchos de los aficionados del club criticaron duramente al equipo por la mala gestión del six-man roster y atacaron directamente contra el cuerpo técnico por las inexplicables maniobras. ¿Por qué Heretics no había alineado en todos los mapas a su indiscutible mejor jugador? Era un auténtico misterio. De hecho, si analizamos el porcentaje de ronda ganada en los mapas de la gran final, se puede observar claramente cómo Niso ostenta un porcentaje mayor que el resto de sus compañeros. ¿Por qué se decidía constantemente prescindir de él? Nunca hubo una respuesta convincente al respecto. Heretics había perdido su oportunidad de ganar la primera Masters en la historia de Valorant. Lo más terrible de todo es que pese a que Niso se encontraba en su prime y en el momento más álgido de su carrera, nunca más volvió a jugar un partido oficial en el circuito de Valorant. De hecho, poco después, el 23 de marzo del 2021, Tanith, coach del equipo, hace un comunicado al respecto sobre Dustin Niso Undernas en respuesta a la exclusiva de Lembo, quien filtraba que Niso iba a retirarse del Valorant profesional, dándole razón a lo que hasta entonces eran únicamente rumores, alegando problemas personales.
Estamos apoyando a Niso para que se tome un largo descanso del equipo que le permita recuperarse mentalmente. De este modo podrá pensar en sí mismo y así estabilizar su situación. Poco después, el futuro de este roster de Heretics fue la crónica de una muerte anunciada. Comenzaron a perder partidos en diferentes Challengers, incluido frente a G2, a quienes habían ganado anteriormente, sin llegar nunca a volver a clasificarse a Masters con ese proyecto, ni a arrojar jamás las mismas sensaciones de firmeza y seguridad. Poco a poco fueron desmembrando muchos de sus integrantes, desdibujando el roster inicial, hasta que finalmente Lowell acabó abandonando el proyecto en noviembre del 2022, dando por finalizada esta etapa. Respecto a Niso, no hizo nunca referencia pública a su situación personal. De hecho, su último tuit data del 6 de enero del 2022, donde agradecía tímidamente a sus fans el apoyo y puntualizaba su paso por Valorant como "haters gonna hate". Y después de eso, solo silencio, un longevo y prolongado silencio a su alrededor. Niso jamás volvió a utilizar su cuenta de Twitter y a pesar de que traté por todos los medios de contactar con él, a través de redes sociales, email, incluso un teléfono de contacto, jamás mostró intención ninguna de explicar su situación, ni tampoco de seguir desarrollando su talento en los grandes estadios presenciales. De hecho, traté de ponerme en contacto no solo con él, sino también con integrantes de su club y otros compañeros de la época. Y solo obtuve, una vez más, silencio. Porque ¿quién se atrevería a cuestionar a un genio cansado? ¿Quién sería tan imprudente por poner en tela de juicio los problemas personales de un jugador respetado? Por lo que nadie jamás irrumpió este silencio para preguntar ¿por qué abandonó Niso? Y esta es la historia de Niso. ¿O no? La historia que acabas de escuchar, la de los títulos, trofeos y gloria, es la historia oficial, es la que todos conocen, la que todos comparten con orgullo. Pero hay otra historia, una historia que pocos conocen y se ha difuminado mucho su veracidad por el paso de los años. Una historia que nunca salió en los titulares porque cambiaría para siempre la concepción de Niso. Niso comenzó sus verdaderas aventuras en 2018 en un shooter táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial denominado Battalion. Llamó la atención de toda la escena por su ferocidad y también porque enseguida levantó fuertes rumores sobre el posible uso de programas de terceros o cheats. De hecho, hubo varios torneos donde literalmente podíamos ver cómo los comentaristas, entre risas, hacían referencia a que los equipos que jugaban contra Niso trataban de huir del site donde él cubría para evitarlo. Of 16, we had a few people memeing in the chat, "Go A, Niso is B." Well, now we see where that came from. El propio Dustin Dernas por aquel entonces incluso parecía que le divertía las acusaciones y él y sus compañeros revestían nombres de equipos como Legit. Decenas de videofrags rodaban por una comunidad no muy grande donde se le acusaba abiertamente. Los jugadores le señalaban y no dudaban de su ilegalidad pese a que no hubiese sido baneado aún. Estos detractores se justificaban la existencia de determinados cheats por DMA que eran absolutamente indetectables debido a que no utilizaban el sistema del propio jugador para funcionar. Fuera lo que fuese, el señalamiento era cada vez más grande. De hecho, Dennis Van Wanrock realizó un vídeo en el que exponía diversas situaciones donde, según él, podía verse con claridad que Niso se hacía valer de trampas para conseguir sus hazañas. Llega el 3 de junio del 2019 y la comunidad amanece con una impactante noticia. Niso ha sido baneado de Battalion por supervisión manual de su caso. Aunque más tarde fue revertido ya que se basaba en percepciones subjetivas y no en que realmente hubiera detectado algo en su propio sistema. El propio CEO del juego, Bramerton, confesaba que tenía claro que Niso hacía trampas, pero no tenía las suficientes pruebas, así que decidió revertir el ban, es decir, quitárselo. Y dijo lo siguiente: anoche pudimos hablar con Niso y discutir la situación con él. Creemos que no tenemos pruebas suficientes para banearlo del juego. Hemos eliminado su baneo y seguiremos observando su cuenta, pero actualmente no sentimos que tengamos suficiente evidencia empírica para mantener el ban. Cerraremos el asunto por ahora. Meses más tarde caería su segundo ban y en esta ocasión sucedía de manera automática por el Easy Anti-Cheat, que detectó uso ilegal de programas sin que los desarrolladores tuvieran decisión alguna en el proceso. Esto ha generado mucha confusión porque muchos piensan que Niso solo fue baneado del Battalion manualmente, confundiéndolo con su primer ban, sin saber que realmente fue de nuevo baneado de manera objetiva e irrevocable por el Easy Anti-Cheat una segunda vez. Pero si dudas un poco aún de su legalidad, déjame que te cuente algo más. Niso dio sus primeros pasos en Battalion junto a otros dos hackers que también fueron baneados por el sistema anti-cheat. De hecho, Niso y Siki, uno de los compañeros suyos baneados, se vieron envueltos en polémicas donde se amenazaban con exponerse mutuamente. Además, Niso tuvo la oportunidad de mostrar su valía en LAN en dos ocasiones, es decir, presencialmente. La primera decidió no presentarse y alegó problemas graves de salud. Quizá esta historia te suene ya que utilizó una excusa similar cuando se acercaron los eventos presenciales en Valorant. Y dejó por tanto tirado a todo su equipo antes del evento.
y en la segunda, poco después de su primer ban, que sencillamente demostró un mal rendimiento que nada se parecía al que mostraba en internet. Y por si fuera poco, tenía un grupo de amistades en redes que le defendían públicamente y que algunos de ellos, como Z-Sineth, fueron más tarde cazados como usuarios activos en foros de cheating. Qué coincidencia, ¿no? También había fuertes rumores que nunca pudieron llegar a confirmarse que afirmaban que Niso era el primo de Coin, curiosamente también alemán y uno de los mejores programadores en la escena de la codificación de cheats. Eso, según muchos, podía explicar la dificultad de ser detectado. Pero después de este ban firme y, como os he dicho, totalmente neutro y objetivo, desapareció de la escena de Battalion y se retiró a otros juegos como Apex y CSGO, donde también fue duramente cuestionado y sus apariciones estelares fueron fugaces, porque acabó desapareciendo en ambas escenas en los momentos más importantes. Aquí otro de los múltiples vídeos donde fue expuesto en una jugada sospechosa en el CSGO. Smokes. Connector wieder. Y ahora que conoces un poquito más su pasado, quizá entenderás más su situación cuando hizo su primera aparición en la escena de Valorant. Pero aquí el gran interrogante que todos nos preguntamos es, ¿conocía el club Heretics el pasado de Niso antes de fichar por él? Quiero creer que un club de gran reputación como Heretics hizo una investigación antes de su fichaje. No obstante, muchas respuestas a los tweets oficiales del club evidenciaban una realidad que parecía querer ser obviada. De hecho, su carrera deportiva en el juego de Riot fue constantemente cuestionada incluso por otros jugadores profesionales públicamente que no entendieron nunca lo grotesco de la situación y pedían explicaciones a ciertas jugadas bastante sospechosas. Jugadores como Foxy, Ardis, Fat y otros muchos protestaron insistentemente acerca de su extraño rendimiento. Tampoco ayudaba mucho el hecho de que Niso flexeara en público sobre si hacer o no streaming con capturas de su historial repleto de MVPs en su paso arrollador en Rankeds, al mismo tiempo que decía experimentar ciertas caídas de 40 FPS que le impedían hacer streaming. Y cuando sus propios seguidores le pedían que intentara hacer pequeñas sesiones para ser observado y admirado por sus aficionados, este se negara porque tenía que comprar un nuevo procesador. Pero sigamos rebobinando. ¿Recuerdas el momento en el que Heretics ganó la First Strike con Niso? Pues a partir de entonces su nombre empezó a hacerse resonar internacionalmente y con él su pasado volvía a la carga. Era un secreto a voces que muchos sospechaban que Niso no estaba jugando al juego de manera limpia e incluso algunos vaticinaban lo que después se confirmaría. Cuando vengan los eventos LAN, Niso desaparecerá. Y así pues, poco después de ganar la First Strike, se hizo público que los primeros eventos presenciales estaban más próximos y que la siguiente Masters sería la única no presencial. Curiosamente, fue a partir de entonces cuando se decidió apostar por un six-man roster ante un equipo que lo había ganado todo en aquel momento. Qué coincidencia, ¿no? De hecho, no faltaban los comentarios en los partidos en los que Heretics perdía en la Challengers con el six-man roster en los que se afirmaba "No cheaters, no win". Pero es que incluso dentro del entorno de los grandes jugadores profesionales que compartieron y vivieron la época, bromeaban cuando se hacía referencia a Niso. Sí, este trofeo lo ganó Heretics contra mí en EMEA, pero tenían un cheater, así que lo que... Pero ¿por qué algunos jugadores profesionales ahora bromean y utilizan el sarcasmo cuando hablan de él? ¿Por qué no lo hicieron entonces? Es evidente que la cortesía profesional debía dejar lugar a que Riot tomara las medidas oportunas en estos casos y no someterlo a una caza de brujas en Europa. Es lógico. Pero curiosamente esto ha generado al mismo tiempo que la verdadera historia se vaya diluyendo y consolidándose como una verdad postiza, compartida por todos. La realidad es que los cheats de EMEA más sofisticados, incluso a día de hoy, son prácticamente indetectables. Pero ¿hasta qué límite del absurdo se puede estirar el chicle cuando existen tantos indicios, acusaciones y hechos pasados? ¿Estaba Niso riéndose de todo el mundo sabiendo que mientras no acudiera a un evento presencial, su posición era prácticamente indiscutible? Lo más hilarante es que quiero que te imagines por un segundo la angustiosa situación de Riot en aquel momento en que Niso coronó la First Strike y amenazaba con hacer lo mismo en la Masters. Has tenido uno de los mejores lanzamientos de todos los tiempos, con más de 8 millones de usuarios activos con la propuesta de valor de la friolera de tu sistema anti-cheat. Y sí, puedo confirmar que eso es cierto, tiene el mejor sistema anti-cheat en un shooter, pero esto no significa que sea absolutamente inexpugnable, y menos para gente como Coin. ¿Cómo de bien saldría parado tu juego si resultase ganador un cheater del primer evento oficial internacional no presencial? ¿Afectaría esto a la credibilidad del juego? ¿La gente llegaría a entenderlo? Lo peor de todo es que hay constancia de que Riot estuvo al menos 3 meses monitorizando a Niso a raíz de diferentes peticiones. ¿Llegaron a encontrar algo? ¿Fue esa la causa de su desaparición? Misteriosamente fue poco después de conocerse la llegada del primer evento presencial cuando el jugador decidió retirarse o el equipo prescindir de él, alegando causas personales. Una maniobra muy similar a la que utilizó en Battalion cuando se le requirió para ir a un evento presencial por primera vez, y en ese caso volvió. Pero en este caso, pese a su talento, no volvió a jugar en Heretics, pero tampoco en ningún otro equipo. ¿A qué se debió esto? ¿Se trataba de ocultar algo? ¿O fue una simple y fugaz coincidencia?
Ardis, uno de los únicos jugadores que ha tenido desde siempre el valor de hablar, tiene su propia teoría que expresó en su propio stream. Básicamente, el jugador letón especulaba que tras bastidores todo lo que pudo haber sucedido fue un acuerdo con una cláusula de secreto a conveniencia de todas las partes. Por un lado, Riot no tendría que desvelar de cara al público la ineficiencia de su sistema anti-cheat que tanta polémica levantó, y Heretics no tendría que asumir la responsabilidad ni el prejuicio de haber ganado varios torneos ayudados por un jugador que se había valido de supuestas herramientas ilegales. Y a pesar de lo enrevesado de la situación, sí es cierto que habría sido una situación de mutua ganancia y equilibrio para todas las partes implicadas, y explicaría por qué nadie nunca llegó a seguir peleando por fichar a uno de los jugadores más talentosos en la historia de este eSport. Personalmente, mi teoría es un poco menos maliciosa. Creo que el club español empezó a sospechar con fundamentos del posible uso de programas de terceros del jugador alemán y contactó con Riot para que fuera investigado. Pero aunque ambas partes sabían que algo olía muy mal, no encontraron manera ninguna de sacar nada concluyente y simplemente se mantuvieron a la espera hasta que pudieran pillarle infraganti. Mientras tanto, Heretics quiso desarrollar su sistema de roster de 6 hombres, no para mejorar el rendimiento deportivo, sino para apartar al jugador poco a poco sin levantar mayor sospecha y poder disminuir el impacto, tanto deportivo como mediático, que dejaría la posible marcha del jugador alemán si un día se confirmaba lo peor. Esto explicaría el irracional y obsesivo intento de Heretics de prescindir de Niso en partidos importantes, sin ir más lejos el último mapa de la Masters, que le permitiría ganar sin contar casi con su ayuda, y poder proclamar así públicamente que realmente no lo necesitaban. Y en esta situación sería cuando finalmente se aproximaron los eventos presenciales y Niso decidió, probablemente por motu propio, apartarse de la competición, volviendo a alegar, como ya hizo en la escena de Battalion, problemas personales. Por supuesto, este contexto podría haber sido convenientemente aprovechado por el club y la compañía del juego para dar cierre a este episodio, y así finalmente todos ayudaron a tapar esta incómoda situación de la que todos pudieron ser innegablemente cómplices. De esta manera, nadie volvería a hablar del mejor jugador de Europa que ganó el primer torneo oficial del juego por internet para después desaparecer sin dejar rastro. Pero claro, esto último es solo una teoría. Supongo. Y dime, ¿tú qué crees? ¿Qué fue lo que realmente pasó?